Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Me dice un amén grande cuando lo encuentre. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Bien, gloria al Señor. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera. Comparte la Biblia con la persona que está a su lado, hermano. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Resalte bien eso, hermanos. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Cuántos son reyes aquí, hermanos? Somos reyes y sacerdotes. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Y dónde se quedó David, hermanos? Diga conmigo: se quedó en su casa. Gloria a Dios. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, hermanos, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Era normal, hermanos, en esos tiempos que no había baño como ahora, ¿verdad? La gente se bañaba en los patios. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntarle por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entre paréntesis, ya el Señor le estaba advirtiendo al rey David que ella tenía dueño. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: la prueba de embarazo me salió positivo. Amén. Bien, le he puesto, hermanos, al mensaje de esta mañana, le he puesto por título: el precio del pecado sexual. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta palabra, hermano? Bien, hay que tocar la trompeta en esta mañana, hermanos. Estoy encinta, ¿verdad? Fue lo que le dijo Betsabé a David. Bien, vamos a hablar de este tema, hermano. Me ministró escribiéndolo. Me tocó pasarlo nuevamente porque había unas cosas un poco apretadas. Vamos a hoy a dar un mensaje para todos, hermanos. Bien, quiero decir lo siguiente. Una de las más grandes tragedias, una de las cosas más horripilantes que le puede pasar a un cristiano, hermanos, es que el cristiano pierda las ganas de pelear. ¿Cuántos alguna vez han perdido las ganas de pelear? Oiga, hermanos, eso sí es horrible. Hermanos, estoy hablando en todas las esferas. No se preocupe, que no tiene que ver con el aspecto sexual únicamente. A veces, hermanos, cuando vienen esas oleadas de desánimo, esas oleadas de no querer pelear la buena batalla, mire, vea, Cristo, hermanos, cuando nos salvó, nos puso el chip de guerreros. ¿Cuántos hombres y mujeres guerreros hay aquí, hermano? Amén. Y es una de las más grandes tragedias que le puede pasar al pueblo de Dios, es no querer pelear, es perder ese espíritu combativo, hermanos. ¿Cuántos tienen ese espíritu combativo aquí? Es perder ese espíritu de lucha, de pelea, de conquista. Es como pertenecer al mejor ejército del mundo.
Es como pertenecer al mejor ejército del mundo, con las mejores armas, con la garantía de que vamos a ganar y aún así no querer pelear. ¿A cuánto ya Dios les está ministrando en su corazón? Dígale al hermano que está a su lado, dígale, hay que pelear la buena batalla. Amén. Hermanos, y cuando viene esa apatía por no querer pelear, ya primeramente ha venido una insatisfacción por las cosas de Dios. Mire, hermanos, vamos a tocar el tema sexual, por supuesto, pero esto lo podemos traer a cualquier esfera de nuestra vida. Mire, dése cuenta, ahora hágase esta pregunta: ¿por qué no hemos salido de ese cuadro de no querer orar lo suficiente? Aló. ¿Cuántos, hermano, no levante la mano, pero cuántos ahora estamos pasando? Bueno, gloria a Dios que no, lo digo es para que no se sienta tan mal. Pero ¿cuántos están pasando por ese cuadro de no querer orar, de no querer leer la Biblia? A esto me refiero, hermano, que a veces perdemos ese empuje que Dios nos ha dado de pelear la buena batalla. Y hay que pelear. Entonces, cuando ese cuadro viene, hace rato ya vino una insatisfacción espiritual. Quiero que resalte bien esta palabra de insatisfacción, porque lo que más debe satisfacer al cristiano se llama la presencia de Dios. ¿Cuántos aman a Dios y le damos un aplauso grande al Señor? Fíjese, hermano, que puede haber una línea muy delgadita que no alcanzamos a captar. No se trata de no amar a Dios, porque todos amamos a Dios de alguna manera. No se trata de que rechacemos la palabra. Es que a veces hay una línea tan delgada que la falta de combatividad espiritual la traducimos en un poquito de oración, en un poquito de Biblia, en un poquito de vida devocional y en un poquito de congregarse. Y nos vamos sin darnos cuenta conformándonos a ese poquitico espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Dígale al hermano que está solo, dígale, no te conformes, estremezcalo, dígale, tú eres un hombre de guerra, dígale, tú eres una mujer de guerra, estremezcalo, hermano, jálele los cachetes ahí, dígale, cuchurrumí, tú eres un hombre de guerra, hermanos, y Dios nos ha hecho para la pelea, hermanos, amén. ¿Cuántos están recibiendo esto, hermano? Y quiero resaltar esto, hermano, lo que es perder la satisfacción por Dios y lo que es perder las ganas de pelear. Vea, hermano, vea, no creo que aquí haya alguien que diga, yo nunca me he desanimado. ¿Cuántos ángeles hay aquí? A ver, que lo hayan dicho. Yo me he desanimado fuerte, hermano, fuerte. Pero, hermano, vea, de eso también el enemigo se sirve para envolverlo más a uno y hacer que no peleemos, porque hay algo como tóxico, hermanos. Mire, hermano, vea, Dios es paciente. Una de las cosas que Dios quiere formar en el cristiano se llama la paciencia. Y la paciencia se logra cuando Dios te empieza a probar las peticiones, que no te las da enseguida. Hermano, ya hay un doble juego entre que Dios sí te quiere responder, pero también quiere formar el carácter guerrero tuyo. Pero también ahí, si nos descuidamos, el enemigo mete su trinche para que desistamos de la oración. Y dígale al hermano que está solo, dígale, no desistas de la oración. No desista. Esto es una de las cosas, hermano, que o lo aprendemos o lo aprendemos. Es fácil orar cuando todas las cosas están a nuestro favor. Aló. Es muy fácil orar. Es muy fácil orar teniendo cierta posición de comodidad, hermanos. Es relativamente fácil orar. Es relativamente fácil orar cuando abres la nevera y la nevera la tienes llena. Pero, hermanos, también la bendición nos puede poner en un lugar de confort. O sea, la misma abundancia puede hacer que te olvides de Dios. Pero también podemos ver del otro lado de la moneda. La necesidad nos puede hacer que oremos más. ¿Cuántos están de acuerdo?
pero también la necesidad puede desanimarnos y hacer que no oremos. ¿Cuál de las dos cosas quieres? Diga conmigo, yo quiero orar en cualquier tiempo. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos. Y creo que una de las cosas que no debiéramos perder la iglesia es el contentamiento por Dios. ¿Cierto? Los esposos, ellos tienen una vida conyugal, ellos se contentan, por eso se casan. Y hay algo, hermanos, que es muy parecido a nuestra vida espiritual. Dios nos ha creado para que nos deleitemos en Él. Ojo, Dios nos ha creado para que tengamos contentamiento con Él. Pero cuando el contentamiento con Dios empieza a fallar, esta carne, donde el cuerpo de uno es como una cápsula. Ahora mismo lo que nos rige es el cuerpo. Y no es fácil, no quiere decir que va a tener la victoria, no estoy diciendo eso, sino que hasta tanto no tengamos un cuerpo glorificado, no seremos seres plenamente espirituales. Amén. Entonces, tenemos que saber que este cuerpo va a jalar a la carne. Y cuando perdemos el contentamiento espiritual, ese vacío que creó la falta de contentamiento espiritual, la falta de tener un espíritu de combate, va a ser llenado por un contentamiento en la carne. Por eso, hermano, es que vemos tanta gente sucumbiendo en la droga, en el sexo, en el alcohol y en tantas cosas que desagradan al Señor. ¿Por qué? Porque dejaron que ese vacío fuera más grande. Y como, hermano, muchas veces cuando vienen los problemas, no es fácil orar. A veces queremos la solución inmediata para nuestros problemas. Y muchas veces los problemas van a necesitar un tiempo de espera. Y eso lo va a utilizar Dios para desarrollar nuestro carácter. Porque una de las cosas, y quiero que te metas esto en la cabeza, una de las cosas que Dios jamás aceptará es la falta de guerra espiritual en los cristianos. Mire, tristemente, hermanos, el rey David, por un lapso breve de tiempo, hermanos, fíjense, hermano, la importancia de la vigilancia espiritual. El rey David, por un lapso breve de tiempo, perdió el espíritu combativo. Aló. Te estoy hablando por un lapso breve de tiempo. El rey David perdió su deleite en Dios. El rey David perdió su contentamiento en Dios. El rey David, en otras palabras, perdió la pasión con Dios. Y en consecuencia, esa falta de pasión vino a ser llenada con una pasión indebida. Y usted conoce la historia del rey David. Si alguien no conoce la historia del rey David, no vamos a leer todo este capítulo, pero aquí el rey David se acuesta con una mujer que no es de él. Cometió adulterio el rey David. Y el rey David perdió ese coraje por la guerra. Por eso, en el versículo 1, que de allí vamos a leer nuevamente, esto es lo que quiere decir el versículo 1, que en el tiempo en que salían los reyes a la guerra, el rey David se quedó en su casa. Oiga, hermano, no sé, ahora mismo los presidentes no salen a la guerra. Pero en cierta manera sí salen, ¿verdad? Porque ellos son los que están pendientes del país. Pero a nivel como lo hacían antes, los reyes salían literalmente a la guerra con su pueblo. Pero el rey David, en esta ocasión, prefirió no pelear, sino que le dejó la pelea a otro. Aló. Dígale al hermano que está solo, dígale, no le dejes la pelea a otro. Dígale, pelea tú. Y yo creo en la intercesión, hermano. Esto no tiene nada que ver ahora que, no, entonces yo no voy a interceder por ti. No, esto no tiene nada que ver. Pero aquí hay una enseñanza bien grande. Mire, Dios a nosotros, uno de los privilegios, uno de
beneficios, uno de los derechos, y más aún para el mensaje de hoy, uno de los deberes que adquirimos cuando fuimos lavados con la sangre de Cristo, es que Cristo nos convirtió en reyes y sacerdotes. Resalte esto, que es lo que vamos a trabajar en todo el mensaje. Jesucristo, al igual que el rey David, nos convirtió en reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? Estoy hablando de hijos de Dios. Es decir, que así como en la antigüedad los reyes planificaban la guerra, eso no se ha perdido. El principio espiritual todavía sigue vigente. Nosotros somos reyes y sacerdotes porque los reyes deben ir a la guerra. ¿Cuántos están siguiendo el mensaje? Los reyes deben ir a la guerra. Los reyes no se deben quedar en Jerusalén, en la comodidad, en la casa. Si no aprendemos esto, hermanos, vamos a estar cojeando toda nuestra vida cristiana. Por eso, hermanos, aunque el día tiene 24 horas y hay que reconocer, no invertimos esas 24 horas en la labor de la iglesia. Al menos el día en que el ejército de Dios se reúne, usted debe estar allí. Porque no puede haber alguien aquí, no creo que haya alguien aquí que diga: usted me quita el tiempo, usted me roba tiempo, siento que usted es un abusador. No creo que haya alguien aquí que diga eso. Pero sí, hermano, que tengamos el equilibrio espiritual. Y a la hora que toque estar en la guerra, estamos en la guerra. Oiga, hermano, qué tremendo. Aquí el rey David le delegó la guerra a otro. Aquí está bien claro el mensaje. Por eso dice la Biblia que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y él era un rey, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, todo el mundo se fue a la guerra. Israel se fue a la guerra, obviamente los hombres de guerra, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a David. Pero, que este pero, hermano, no está de casualidad, pero David se quedó en Jerusalén. Ese pero, hermano, vea, tuvo un impacto grande en la vida del rey David, hermanos. Y quiero, hermanos, invitarte en esta mañana. Hay peleas que solamente la tenemos que librar nosotros mismos. Hay luchas que nunca podrán ser delegadas. Y esas luchas las vamos a saber cuando venga el problema. Por eso, hermanos, no menospreciemos las pruebas que a diario estamos viviendo. Todas esas pequeñas pruebas son entrenamiento para peleas más grandes. Vea, hermano, cristiano que no haya tenido grandes pruebas, hermanos, prepárese porque van a venir grandes pruebas. Porque a Dios no le gusta la gente que no sea combativa, que no sea guerrera. Dios nos ayude que hasta el final podamos perseverar. Vea, quizás alguien diga: bueno, si esto le pasó al rey David, ¿qué quedará para nosotros? Hermano, ese no es el pensamiento. El pensamiento es el siguiente: que dada la posición de privilegio que nosotros tenemos de reyes y sacerdotes, la vigilancia tiene que ser mayor. ¿Cuántos están de acuerdo? De verdad, si no aprendemos, hermano, que la pelea es peleando, que muchas cosas no se van a soltar a menos que el pueblo de Dios se disponga a pelear. Obviamente, hoy no peleamos con armas físicas, con bombas. El cristiano, hermano, lo siento mucho si alguien piensa diferente, pero el cristiano no puede estar tirando cócteles molotov. ¿Aló? El cristiano no puede estar tirando papa bomba ni buscapiés. Arrepiéntete. No, hermanos, tenemos armas espirituales para combatir enemigos espirituales. Vea, nuestros mayores enemigos son espirituales, el diablo y sus demonios. Con todo, si algún brujo nos está haciendo daño, él no es lo que está operando en él. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Entonces, con cuánta más razón la iglesia tiene que ser agresiva, hermanos, peleadora,
La iglesia tiene que conquistar, hermano. Vea, no podemos perder el espíritu de conquista. Vea, alguien, perdone, no es contra nadie, pero usted ve a alguien, no, ya, yo no creo que me case. Te vas a quedar así. Te vas a quedar así. Porque perdiste el espíritu de conquista. Y hay cosas, hermanos, que todos aquí, de alguna u otra manera, tenemos que pelear. Eso es lo que se llama en la Biblia la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Te voy a dar una tierra para que pelees, para que la conquiste. Cientos de años después, esa tierra, y usted sabe la historia, fue conquistada por Josué. Y hay tierras espirituales. De pronto, algún problema grande en nuestras casas que deben ser conquistadas es espiritualmente, con la oración, con el ayuno, principalmente con la palabra, con la fe en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Asombra ver, hermanos, de verdad. Asombra ver a tantos reyes y sacerdotes que no salen a la guerra. Aló. A mí me asombra que los reyes y sacerdotes de Jesucristo tengan más tiempo para ver la Voz Kids que para venir a orar. Aló. Creí que iba a hablar en general. Esto tenemos que aterrizarlo. ¿Por qué creemos que las cosas hoy en día son diferentes? Mira, los mismos problemas que hoy están son los mismos problemas de hace 100 años, 200 años, 1000 años. Lo único que cambia son las herramientas de oposición y las herramientas para también uno vencer. Pero no puede ser, hermanos, que haya un pueblo de Dios que al caer la tarde, en el versículo 2, no puede ser que haya un pueblo de Dios que al caer la tarde, luego de una larga siesta, nos paseemos por el terrado de la internet. Aló, hermanos. No puede ser que estemos perdiendo más tiempo. En otras palabras, hermanos, aquí el rey David estaba perdiendo era tiempo. Dígale al hermano que solo diga, no pierdas tiempo. Después estamos, hermanos, buscando otro terrado para buscar la mejor señal de Wi-Fi. El rey David estaba perdiendo tiempo. En vez de estar en la guerra haciendo algo productivo para Dios, estaba perdiendo tiempo. Y Dios no te ha hecho así, hermano, en Cristo que estás aquí, de que estés botando por la borda tanta arma. Mira, hermanos, vean, más poderosa que las armas nucleares es la iglesia de Jesucristo. Ese amén fue nuclear, pero le faltó un poco más de amén. Más poderoso que las armas nucleares es la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, porque somos los únicos que vamos a quedar. Somos los únicos que vamos a quedar. Dios mío. Vea, si la iglesia, hermanos, supiera lo que tenemos, lo que tiene. Si supiéramos lo que tenemos, todo Jesucristo ya lo puso bajo sus pies. Todo. Y nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos se lo creen? Reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Gente con espíritu de guerra, con espíritu combativo, con espíritu de golpear las tinieblas. Y hoy tenemos que hacer una evaluación sincera de por qué hemos perdido las garras espirituales. Las garras. Oiga, ¿cuántos han leído la historia de cómo el águila se renueva? A ver, ¿cuántos? Es algo que está muy popular en internet. El águila pierde las plumas. Cuando quiere renovarse el águila, cuando quiere renovarse, el águila se aparta, queda pelada, las garras las pierde y después le salen nuevas garras. El pico del águila empieza a dar
contra las peñas para tener un nuevo pico, para darle pico al hermano en Cristo, no darle lengua. Así se renueva el águila, hermanos. Y tiene que haber esa renovación en la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? Y le damos un grande aplauso al Señor. Oiga, hermanos, gracias. El rey David, hermano, usted puede ver esa tragedia, es lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente perdiendo el tiempo, hermanos. Por eso quiero invitarles en esta mañana a que reevaluemos en qué estamos perdiendo el tiempo. ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? La tecnología en sí mismo no es mala, gloria a Dios. Pero hermanos, vea, uno está viendo que todas esas cosas de tanta red social está metiendo a la iglesia, hermanos, de cabeza en el piso y no está orando. No está orando. Y tenemos que replantear, hermanos, todas esas cosas. Usted tiene que tener una disciplina usted mismo, seria, y de saber a qué hora entra, qué va a ver, qué va a hacer. Usted no puede, hermano, exponerse a mansalva a Facebook. Miren cómo a los mismos políticos en Europa ya están preocupados por Facebook, porque están empezando a manipular. Y por supuesto, como ahora les está tocando a los políticos, ahora sí, Facebook es malo. Oiga, hermano, yo lo vengo diciendo hace rato. Y no porque sea malo en sí mismo, sino porque, hermano, tiene un trasfondo, hermano. Vea, el anticristo utilizará en gran manera las redes sociales. La inteligencia artificial ya se está alimentando de toda la información que tú das a través de las redes sociales, las caritas que ponen, los colores que te buscan, y así va a controlar el anticristo. Necesitamos el espíritu de guerra, hermanos, la vigilancia. Necesitamos el discernimiento espiritual. No hay nada gratis, hermano. Red social gratis, eso no es gratis. Eso no es gratis. Que no te cobran es otra cosa, pero eso no es gratis. Hay un precio, hermanos, que hay que pagar por ser un verdadero cristiano. Hay un precio que hay que pagar por ser verdadero cristiano. No debemos estar considerando pocos, hermanos, los descuidos espirituales. Mire, hermanos, cada uno debe examinarse a sí mismo, como dice Pablo. Y usted debe saber cómo está de oración. Tú debes saber cómo está tu vida espiritual. Tú debes saberlo. Y quiero que hagas una evaluación ahora. Es para que recompongamos las cosas. Que si estás bien, gloria a Dios, y trata de mantenerte así y que te mantengas todo el año así. Que al final, hermanos, hagas un balance al final del año y tú puedas decir, viendo la gráfica, y puedas decir, más fueron los sobresaltos espirituales que los bajones espirituales. El rey David, los hijos de Dios no se pueden quedar en Jerusalén, en la comodidad. Tenemos que sacar de una vez por todas la ley del menor esfuerzo en la iglesia, hermanos. Las iglesias grandes, las mega iglesias, con todo lo que no pudiera estar de acuerdo con cosas que predican, hermanos, es gente que la pelea, hermanos. No podemos tapar el sol con los ojos. Es gente que la pelea en oración y Dios respalda eso. No quiere decir que respalde la predicación o cosas ahí para pedirle plata a la gente. Y necesitamos pelearla por causa del reino de Dios, por causa de los negocios del Padre. Y los negocios del Padre deben ser la prioridad de los negocios de la iglesia. Mire, hermanos, el estudio, la universidad, el trabajo no pueden estar por encima del anhelo de la iglesia de ganar almas. Aló. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Te lo repito porque de pronto alguien diga que me equivoqué. Ni los hijos, ni el marido, ni el trabajo, ni la universidad, ni absolutamente nada, ni tus negocios personales pueden estar por encima del anhelo de Dios de salvar almas.
Entonces, ¿cómo le vamos a decir, venga a tu reino? ¿Cómo le vamos a decir a Dios si quiere esa fracción del Padre Nuestro? Vea, y hay tantas cosas que ahora mismo están disponibles en el cielo para la iglesia, pero están como en una bodega, allá en un inventario, esperando que alguien las reclame. Y no las reclama, y no se salen de esa bodega, porque la iglesia no la reclama en oración. Mire, el rey David, esto que hizo el rey David, hermano, fue una serie de cosas. Primero lo antecedió un descuido espiritual grande, de enfriamiento. A mí me llama la atención que dice el versículo 2, sucedió un día sucederá que si no oramos, hermano, vendrá gente que nos, mire, que David del otro lado del muro de su casa vio una mujer desnuda. Un día llegará, como te descuides espiritualmente, que te vas a conseguir a alguien del otro lado del muro que jamás hubieses querido encontrártelo. ¿A cuántos me están siguiendo, hermano? Lo que hizo David, mira, hermano, este solo pecado del rey David quebrantó todos los 10 mandamientos. Todos, en un solo pecado, el rey David quebró todos los mandamientos. Número 1, ya David tenía un Dios ajeno delante de él. El sexo ilícito, la droga, la inmoralidad, la pornografía. Ya David tenía un Dios ajeno delante de él. Ya Dios no era su Dios. Número 2, David se hizo una imagen y necesitó una imagen, pero la del cuerpo de esa mujer, y se inclinó literalmente delante de ella. Número 3, el tercer mandamiento que violó el rey David por la falta de vigilancia. Dice, tomó el nombre de Dios en vano, porque usó su dignidad de rey y lo que Dios le dio para lo que no era. Oiga, qué tremendo. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros que nos decimos hijos de Dios, usamos la dignidad de hijo de Dios para lo que no es y lo que no debe ser? Número 4, el rey David violó el día de reposo porque no descansó en la presencia de Dios para que lo ayudara a vencer la tentación. Número 5, no honró a su padre y a su madre porque se le olvidó que él era padre de otros hijos y que ella era madre de otros hijos y de otro hogar conformado. Número 6, el rey David, si usted sabe la historia, cometió asesinato, mató al marido de esta mujer, no directamente, sino que a través de los soldados de él, mandó a Urías a una línea de combate dura para que intencionalmente lo mataran. Número 7, el rey David cometió adulterio estando con la mujer del otro. Número 8, el rey David robó una mujer que no le pertenecía. Número 9, el rey David cometió falso testimonio al decirle a Urías, ven, descansa, entre comillas, acuéstate con tu mujer porque ahora está embarazada de mí. Cuando tú te acuestes con ella va a estar embarazada de ti. Eso era lo que quería hacerle creer a él. Eso es falso testimonio. Un solo pecado hizo que violara todos los pecados. Y número 10, el rey David codició la casa del prójimo, la casa y lo que tenía dentro. Por eso, mire, hermanos, a dónde terminó esa tragedia. Por la falta de no ser combativo el rey David. Yo no sé cuántos ahora están haciendo el balance del mensaje. Por la falta del rey David de no ser combativo, mire a dónde fue a parar. Y le pido a Dios en el nombre de Jesús que guarde a toda esta iglesia. Que seamos perseverantes, que seamos vigilantes. Lucas habla de que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de comida. Y venga aquel día es el día de la prueba. Todos aquí tarde o temprano tendremos un día malo. Al menos, y aquí al rey David se le presentó el día malo, como dice Pablo.
Así que, hermanos, por amor a Dios, sé que si el Espíritu Santo me inquietó por este mensaje, es que el Espíritu Santo quiere encender las alarmas para que no caigamos en tentación. Y puede ser un pecado de inmoralidad sexual, o puede ser otro: robar, matar, mentir, cualquiera. Así que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, a la Santa Unción. Alguien le aplauda a Dios por esto, hermano. El pecado sexual tiene consecuencias terribles. Mire, hermanos, todos los pecados, a Dios le ofenden todos los pecados. Todos. Pero hay algo increíble que tiene el pecado sexual. Usted sabe la historia, ¿verdad? No podemos leer todo lo que pasó literalmente, pero todo lo que hizo el rey David se le devolvió. Mandó a matar y la muerte reinó en su casa. Le quitó la mujer al otro y un hijo, Absalón, se acostó con sus concubinas en la terraza, en el mismo lugar donde David cometió el pecado. Cuando vio la mujer, dice la Biblia que Absalón se acostó con las concubinas de su padre delante de la vista de todo Israel. Dios nos guarde. Mantén la vigilancia espiritual. La paga del pecado es muerte. Mire, hermano, yo no sé si usted lo percibe, pero hay una saturación con el tema del sexo en la actualidad que da literalmente asco. Asco. Las noticias, la farándula, yo no veo eso. Yo veo los primeros franjas de noticias. Ya, eso es la noticia. Lo demás puro bla, bla, bla. Hay una saturación, hermano, que asfixia, enferma. Y mire, la generación que está es una generación que en el pasado sembró inmoralidad sexual. Eso es lo que estamos cosechando ahora. La televisión son armas inclusive que está utilizando Satanás. Está utilizando todo su arsenal para atacar la televisión saturada de inmoralidad sexual. La música que es, hermano, hay música que es abiertamente inmoral. El baile, las redes sociales, internet se está saturando. Oye, vas a comprar un chicle y en la televisión la propaganda te la ponen al lado de una mujer semidesnuda, voluptuosa, porque hay una carga tremenda. Y es lo que el Espíritu Santo me ha dicho que le diga a la iglesia: cuídate de esa carga de saturación sexual que está rondando por las redes sociales, por la internet. Elige tú lo que vas a ver. No te pongas a mansalva a ver todo lo que salga en la televisión. Elige tú. Y Dios sí tiene altas normas de moralidad sexual. Dios las tiene, porque está en la Biblia. ¿Por qué la gente, cuando se levanta el cristiano, nos dicen homofóbico? ¿Por qué nos dicen homofóbico? Porque a Dios no le agrada el homosexualismo. A Dios no le agrada el lesbianismo. A Dios no le agrada el transvestismo. A Dios no le agrada el transgenerismo. Y todas esas cosas es lo que la Biblia le llama fornicación. La fornicación es un amplio, un gran cuarto donde están todas las inmoralidades sexuales. La fornicación no es una cosa. La fornicación son varias cosas, entre esas las que les acabo de mencionar. El amplio rango de pecados sexuales es lo que la Biblia le llama fornicación. Es una de las causales de divorcio en un matrimonio. Jesús mismo lo habla. Y no quiere decir que no haya lugar a la reconciliación o al perdón, es otra cosa. Pero al menos Jesucristo lo habló con su boca, que el que se casa con una mujer repudiada, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio.
y el que la repudia hace que ella y él cometan adulterio. ¿Cuánto adulterio literal, hermanos, hay en el mundo? Por eso, hermanos, usted que es nuevo aquí, usted tiene que definirse primero ante Dios. Definir si esa persona es legalmente suya. Y la iglesia tiene que poner en orden, la iglesia misma, el tema del matrimonio. Usted no puede estar en unión libre, hermano. Nos casó el notario, estás en unión libre. Tienes que cumplir los decretos del César y de Dios. A Dios lo que es de Dios, al notario, y de Dios ¿qué? Qué tristeza, hermano. La misma iglesia rechazando, hermano, la misma iglesia enviando el matrimonio por la iglesia. Bueno, cásate. Si quieres eso, cásate así, ya te quedas así. Pero que de verdad creas que Dios ama la pureza sexual. Y Dios ha establecido el goce y el límite del sexo dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. No por fuera del matrimonio. Por eso tú no te has casado. Estás adolescente. Prepárate. Deja a un lado tanta cosa, perdiendo el tiempo. Tanta imagen te va volviendo insensible por las cosas que te mandan. Y tenemos que ser serios con nuestros compañeros de trabajo. Con nuestros compañeros de colegio, de universidad. Ser radical. Que digan a la hermana, ella es evangélica, no le envíes eso. Y no la metas en este grupo. Ponla en el grupo de las Caperucitas Rojas. Después le explico el chiste. Ahí afuera hay mucho lobo feroz, hermano. Y tenemos que ponerle atención a nuestros hijos. No le suelte de manera irresponsable el celular a sus hijos. Aunque esté grande, mire, ojo. Mucha maldad. Gente secuestradora, violadora, usando otro perfil. Usted sabe, las noticias, hermano, los mismos medios seculares están asombrados. Vea, ellos están cosechando lo que sembraron. Por eso que predicamos siempre acerca de la pureza sexual en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 6. Que ser serios con el cuerpo, hermano. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Ya lo hemos predicado antes. Aquí hay una orden bien clara del apóstol Pablo. Huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Dice Pablo. Ya usted sabe lo que es fornicación. Es una amplia gama de inmoralidad sexual. La Biblia lo que nos dice es huye. Si hay alguien allí en tus contactos, en tu yo no sé cómo se llama ya, allí en Facebook, que siempre está poniendo lo mismo, hermano, huye de eso, sácalo de tu lista de preferidos y ponle todos los filtros que puedas. Que ni el mismo Facebook, ni el mismo YouTube, hermanos, pueden controlar ya esto que se salió de las manos. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado, hermanos, que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Oiga, qué tremendo. Mentir es pecado, pero aún así queda fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo tremendo con el tema de la inmoralidad sexual. Y no es que no tenga salida. Por supuesto que todo pecado tiene salida si hay arrepentimiento. Pero mientras la gente está en su picaflor, ese pecado va a quedar en su cuerpo. Y se va a volver hasta el punto de que se pueda convertir literalmente en una adicción. Y ese pecado afecta moralmente y afecta mentalmente. Hogares que se han destruido por esto.
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tenemos que ejercer la disciplina, hermanos, en este aspecto. Vea, a veces usted puede tener la férrea voluntad. Vea, y el ojo es malo. El ojo es malo. Usted ve una imagen, usted puede quitar la mirada, pero usted por dentro va a querer otra vez voltear la mirada. Porque hay que ejercer la guerra espiritual y no dejar de orar. Hay tanto que orar para que el cristiano se esté dando las vacaciones de estar viendo horas televisión. Colombia está así, no es por los políticos. Colombia está así, es por la iglesia. La iglesia se está convirtiendo en vez de ser Betel, se está convirtiendo en casa del rey, en la casa política. Y eso está muy mal, re mal. Dios, hermanos, nos ayudes a vivir una vida santa. 2 capítulos atrás, en 1 Corintios, mire, el pecado sexual, usted ha visto las noticias en estos días, ha afectado a todas las esferas. Una de ellas, el fútbol. ¿Cuántos han visto esa noticia? El fútbol femenino. Mire, ya, esto tiene pinta de dejar las cosas así. Gente, directivos acosando a las jovencitas. Y usted sabe la historia, hermanos. Si eso salió a la luz, yo creo que eso es verdad. Otros árbitros tocándole el pito a otro. Después le explico el chiste. Y eso es una realidad. El que no se comporte así no será ascendido. La política, los jueces, la policía, la iglesia, las fuerzas militares, los colegios están siendo tocados. La universidad está la Universidad del Atlántico. Está siendo tocada por escándalos sexuales de directivos. Son gente de autoridad. Y de ahí para abajo todo lo que se ministra. Y qué tristeza cuando el pecado de inmoralidad sexual toca a la iglesia. El escándalo es mayor. Porque nosotros somos lámparas. Y al menos, en teoría, somos un faro de moralidad. Mire, ¿quién se creyera? ¿A quién se le ocurriría aquí acostarse con su madrastra? Aunque sea su madrastra. ¿A quién se le ocurriría aquí acostarse con su padrastro? Aunque sea su padrastro. Oiga, y esto ocurrió en los tiempos de Pablo. En el capítulo 5 de Corintios, Pablo se escandaliza. Un pecado, hermanos, que no ha debido pasar por la iglesia. Y pasó. Pablo se escandaliza y dice 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye, no era un chisme, ya era algo abierto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto estaba prohibido por Levíticos 18, hermanos. Y ahora viene la iglesia primitiva y se levanta alguien a acostarse con la mujer de su papá. Posiblemente la mujer, la mamá de él murió, no sé, no lo dice la Biblia, pero el punto era que no era la mujer de él, era la de su papá. Y ahora viene él y se acuesta con ella. Y no solamente que se acostó, sino que vivía con ella, era abierto. Y eso tristemente estaba envaneciendo, hermanos. Mire, hermano, lo peligroso, el momento de cuidado que está la iglesia. Hay muchas iglesias, tristemente, hermano, que son iglesias de la reforma, son las que están promoviendo la apostasía en la iglesia, casando mujeres con mujeres y hombres con hombres. Ni siquiera te estoy hablando de allá de jueces, te estoy hablando de iglesia. La metodista lo está haciendo, la presbiteriana, la anglicana, la luterana, la calvinista. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. En otras palabras, porque es que hay que ser tolerantes.
Esta iglesia no es tolerante. Oiga, lo mismo que dijo Pablo allá hace 2000 años casi. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado? O sea que el pecado era común. Todavía él estaba haciéndolo. Haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El pecado de inmoralidad sexual, hermano, tiene un precio altísimo. Vaya conmigo un momento en Jueces. Jueces, por favor. Son 3 capítulos que no lo leeré, pero sí léalo en su casa. Simplemente se lo resumiré. Jueces capítulo 21, si no estoy mal. Jueces capítulo, 17, usted lo puede leer en esos capítulos. 17, 18, 19, 20, 21. Mire el capítulo 19. Se lo resumo, hermano, porque es muy largo. Se lo resumo. Unos de la tribu de Benjamín, ojo, una tribu de Israel, unos de los de la tribu de Benjamín violan a esta mujer. La violan hasta matarla. El esposo de esta mujer, en un acto de indignación, reparte el cuerpo, lo hace pedazos y lo reparte por toda la tribu, por toda la nación de Israel. Y eso causó indignación. La nación de Israel comprendió ese mensaje y toda la nación de Israel se unió como un solo hombre para vengar tal acto de inmoralidad. Y se acercaron a sus hermanos, los benjaminitas, y le dijeron: ojo, mire, hermano, unos cuanticos promovieron la violación de esta mujer. Y le dijeron: entréganos a los culpables. Los benjaminitas dijeron: no los vamos a entregar. Entre ellos se lanzaron en guerra. Ellos le pidieron licencia a Dios: Señor, vamos a atacar. Dijeron que sí. Dios le dijo sí. Y el pueblo de Israel tuvo una mortandad grande. En otra nueva oportunidad vuelve y le piden dirección a Dios: atacaremos. Y dijeron sí, tienen otra mortandad grande. Oiga, hermano, parece ilógico. Los que querían hacer justicia le pidieron a Dios dirección y tuvieron más muerte que los benjaminitas que cometieron la inmoralidad sexual. Aquí hay una enseñanza bien poderosa y es la siguiente: que estos mismos de Israel pidieron el arca y allí empezaron a vencer a los benjaminitas. ¿Qué les dice eso a usted, hermano? Que la inmoralidad sexual se vence es en la presencia de Dios. Alguien le aplaude a Dios por esto. Casi, mire hasta dónde llega la inmoralidad. Casi que desaparece literalmente a los de Benjamín. Cuando ellos reaccionaron y dijeron: vamos a nosotros ser partícipes de la desaparición de nuestros hermanos, quedaron un puñaditos ahí de hombres y les consiguieron a otras mujeres y ahí fue que otra vez empezaron a nacer. Pero el resumen de estos capítulos de Jueces es que la inmoralidad sexual tiene un precio de muerte y que puede ser solucionado, porque, hermano, vea, todo pecado Dios lo perdona. ¿Cuántos creen que Dios perdona todo pecado? Pero no andemos jugando ahora. Dios te está previniendo. Por eso es este mensaje. Dios te está previniendo. Todavía hay salida. Dios te está previniendo. ¿Cómo salimos de esto? Arrepiéntete. Note que José huyó de la mujer de Putifar. ¿Cuántos han leído ese relato? Nos parece un poco rápido, pero, hermano, para que José haya ido, es que José ha debido estar arrinconado. Oye, ese día va a ser José aseo a la casa. Y qué casualidad, era lunes festivo y que todos estaban de licencia. Y ese día se levantó la mujer tarde. ¿Y
que José le llevara el desayuno a la cama. Oiga, no hay cosa difícil. Vea, ella afligía a José todos los días. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Vea, hermano, con la primera mirada, usted sabe lo que le están hablando. Hermano, ya usted no esté cerca de esa persona. Tenemos que ejercer el sacerdocio responsable. Los reyes y sacerdotes siempre fueron responsables. Hermano, si alguien te envía ahí una carita de cuchurrumí por Facebook, por WhatsApp, hermano, ponte serio. Y donde hay fuego, tarde o temprano las obras de la carne saldrán. Así que arrepiéntete si en el pasado hubo fuego. Y no digas, cenizas quedan, carne queda, chocosuela queda. Una de las cosas con la cual menos debe jugar la iglesia es con este tema, hermano. Seámosle fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos. Si antes hubo un antes y llegaste a los pies de Cristo, aunque a algunos no les guste, ya Cristo borró ese pecado con su sangre, y Dios lo echó a lo profundo de la mar. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Usted no puede estar, hermano, todo el tiempo dándose palo por lo que pasó, por lo que no pasó, que los chivitos se perdieron. Hermanos, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Vamos a levantar la mirada, vamos a caminar como las águilas. Tiene que haber una renovación espiritual, hermano. Todo está en el secreto de Jehová. Las águilas se apartan allá en una peña recóndita, allá está sola, aguanta frío, no comen esos días, hasta que sale otra vez con el pico nuevo, con las garras nuevas y con las plumas nuevas. Dios nos ha dado con el regalo de la gracia el arrepentimiento. El que tú te apartes, hermanos. No te arrepentiste, bueno, el arrepentimiento trae dolor. Pero ese dolor, hermano, no va a querer decir que vas a seguir con esa amistad. Si aquí mi Biblia dice, huye de la fornicación, literalmente te tienes que apartar de todos esos amigos, de toda esa influencia que te hace mal y que te despiertan los deseos sexuales. Huye de la fornicación. Huye de esas fotos que te envían. Huye, quítalo de tus amigos. Te saliste del grupo, hay que mal educado. Oye, pero no te preguntaron si querías estar en el grupo. Ay, tú por pena no te sales del grupo. Ay, por pena te estás contaminando. ¿Aló? No es con usted, es con la persona que está a su lado. Necesitamos la férrea disciplina de un rey y de un sacerdote. Está el arrepentimiento, está la conversión. Conversión es que te vayas por otro camino. Está que vuelvas a la iglesia, que te vuelvas a la piedad, que no faltes a los servicios. Hay tanto que hacer aquí, que afectar. Hay tanto que hacer, hermanos, en la casa, en la obra de Dios. Aquí nadie puede decir que se les ha estado cogiendo 14 horas de trabajo al día. Al final hay un anuncio con respecto a eso. Vamos a orar en esta mañana.